Bueno, pues buenos días. Vamos a dar inicio a la 10ª jornada de medicina y complejidad dentro de el diplomado de ciencia médica y ciencia de la complejidad. Y el día de hoy para la clausura nos acompaña nuevamente el doctor Alberto Lipsitz, que aunque nos dijo que no hiciéramos una descripción de su currículum, yo creo que vale la pena para quienes van a ver esta sesión de manera diferida. Él es médico cirujano por la UNAM con especialidad en medicina interna. Además, es egresado del Centro de Formación de Profesores del Instituto Mexicano del Seguro Social. Dentro de la UNAM ha desarrollado una importante labor académica. En la Facultad de Medicina fue profesor de pregrado y posgrado. Fue secretario de Enseñanza Clínica, tutor y miembro del Consejo Académico de la Maestría en Ciencias Médicas Odontológicas y de la Salud y del Seminario Medicina y Salud. Además, fue jefe de división y director del Hospital de Especialidades del Centro Médico del IMSS y coordinador de educación médica en esa institución. Ha desarrollado una importante labor tanto en el Colegio de Medicina Interna de México como en el Consejo Mexicano de Medicina Interna. Es miembro de la Academia Nacional de Medicina de México y de la Academia Mexicana de Cirugía. Ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Fue secretario del Consejo de Salubridad General. Y una cosa que nos llena de orgullo, es fundador y colaborador de este espacio académico junto con los doctores Germinal Cocho y Moisés Villegas. Entonces, doctor Lipsit, le cedo la palabra para que continuemos hablando sobre la complejidad y la medicina clínica. Adelante. Pues muchas gracias por la presentación. Saludo a todos los participantes. Entiendo que esta es la última presentación dentro mm, de esta jornada. Espero no consumir todo el tiempo que me asignaron y voy a proceder. En lo que me quedé la última vez que platiqué con ustedes, algunos de ustedes tal vez estaban. Mi pregunta primero es si se ve mi presentación y si se escucha bien mi voz. Nada Sí, más doctor. confirme. ¿Sí? Sí. Bueno, oye, voy adelante. Si uno se pregunta, si quieren hacer una categorización de quién es un buen médico, el mejor médico, probablemente surjan algunas de estas respuestas. El más erudito, el que más sabe, el más humanitario, el que más se preocupa por sus pacientes, el más caritativo, el más hábil para los cirujanos, el más honesto. Todas estas estoy seguro que son cualidades que habría que exigirle a un buen médico o a cualquier médico. Pero probablemente, l- si uno tuviera que escoger una, escogería esta que va a aparecer al centro del esquema, si es que logro que aparezca. Perdón, pero no me obedece. Ahorita veo cómo. Pues no me hace caso. Quizás dándole enter en el teclado, Sí, es lo que estoy haciendo, pero no, no responde. no responde. No sé si, a ver, está atorado. Ahorita lo arreglo.
Ahora sí. Entonces, decía yo, si hubiese que escoger una sola frase que calificara al mejor médico, yo propondría esta. El mejor médico es el que mejores decisiones toma en el momento apropiado. Es el médico, es un tomador de decisiones. Incluso los cirujanos, el mejor cirujano no es el más hábil con las manos. El mejor cirujano es el que, ante una situación imprevista, sabe qué hacer, sabe qué decisiones tomar. Entonces, por eso me voy a enfocar un poquito a la toma de decisiones en medicina, que forma parte de esto de medicina y complejidad, pero creo que es la esencia del trabajo médico. No se aborda en los planes curriculares la toma de decisiones como si se aborda en otras carreras. Por ejemplo, las administrativas es muy importante. No se aborda a pesar de que es la actividad más importante y a pesar de que existen por lo menos estas dos bases teóricas. Uno, es la teoría de la decisión, que más o menos describe cómo tomar una buena decisión, y la teoría cognitiva, que permite asomarse a la mente de los expertos para ver cómo toman ellos sus decisiones, pero no se aborda habitualmente. Por ejemplo, la decisión pronóstica. Eh, Se concede más importancia a la decisión diagnóstica o a la decisión terapéutica cuando al paciente lo que más le importa, seguramente, y a su familia, es el pronóstico, cómo le va a ir. No tanto cómo se llama su enfermedad, cómo le va a ir o qué probabilidades hay de que le vaya bien o de que se complique. Entonces, el pronóstico es lo que más interesa al paciente y la familia. Tiene que ver con la individualización del diagnóstico, porque si ustedes me dicen cuál es el pronóstico de una endocarditis, por decir algo, bueno, depende en quién está ocurriendo, qué tan severa esté, qué daño valvular tenga, en fin, muchas cosas más que la enfermedad de fondo. Y hoy se puede estimar en términos probabilísticos, esto es nuevamente complejidad y medicina. ¿Cuál es el riesgo de muerte? ¿Cuál es el riesgo de complicaciones? ¿Cuál es el riesgo de secuelas? ¿Cuál es la probabilidad de curación? ¿Y en cuánto tiempo se van a dar estos elementos? Entonces, hoy hay manera de estimar pronósticos individuales a cada paciente y en términos probabilísticos. La decisión diagnóstica. El diagnóstico se ha endiosado en la práctica médica. Pareciera que lo importante es el diagnóstico. Y no deja de tener cierta razón esta prioridad del diagnóstico, porque a partir del diagnóstico se toma la decisión terapéutica y a partir del diagnóstico se estima el pronóstico. Pero, ¿para qué sirve el diagnóstico? Bueno, tiene estas cuatro propiedades. Una propiedad taxonómica, es decir, ubicar al paciente en el casillero correspondiente. Tú formas parte del grupo de los hipertensos. Tú formas parte del grupo de los diabéticos. Bueno, la segunda propiedad es la referencial o denotativa, es decir, entre pares, entre colegas, se puede uno entender a partir del diagnóstico. Si yo le digo a un colega, te voy a mandar una paciente con lupus, él me entiende. El diagnóstico le permite a él estimar
de qué se trata. No le tengo que decir, es una mujer joven con eritema en alas de mariposa, que tiene fiebre de vez en cuando, que a veces le duelen las articulaciones. No, no le tengo que decir todo eso. Le puedo decir, la paciente tiene lupus. Bueno, la tercera función o propiedad es la explicativa. A partir del diagnóstico, primero yo puedo entender qué es lo que le está pasando al paciente, cómo llegó al estado actual, por qué pasos fue avanzando. Le puedo explicar al paciente lo que está ocurriendo en su cuerpo. Le puedo explicar a la familia qué es lo que le pasa a su familiar. Le puedo explicar a mis alumnos qué es lo que está ocurriendo con el paciente. Pero tal vez la propiedad más importante se llama propiedad ejecutiva. Es decir, a partir del diagnóstico yo tomo decisiones. Con el diagnóstico yo puedo decidir qué tratamiento, qué pronóstico, qué cuidados, qué medidas, etcétera. Por cierto, me pueden interrumpir, como ya saben, en cualquier momento, ¿eh? Ahora, los médicos hoy en día no solamente tenemos la responsabilidad del diagnóstico nosológico. El diagnóstico nosológico es el nombre de la enfermedad. Diabetes, hipertensión, cáncer, el nombre de la enfermedad. Sino también tenemos la responsabilidad de indicar qué necesidades tiene el paciente. El paciente puede llegar por dolor de cabeza y en el momento en que yo lo converso con él o lo exploro, me encuentro que tiene una bola en el abdomen, que él ni cuenta se había dado. Y en ese momento, eso se vuelve una necesidad adicional, si no es que la primera. Bueno, entonces, diagnosticar qué necesita el paciente. El paciente demanda del médico algo, pero no siempre se percata de qué es lo que necesita. Así se descubren hipertensión arterial, se descubre diabetes, se descubren muchas cosas por tener un abordaje sistemático de los pacientes y buscar necesidades de los pacientes y no solo demandas, no solo de lo que se quejan. También tengo que tener una idea de las expectativas. ¿Qué espera el paciente de mí? ¿Qué espera? Si lo que espera es razonable, ¿por qué no cumplirlo? Si lo que espera es excesivo, de una vez decirle eso no se puede, de una vez. Porque entre las expectativas del paciente y lo que el médico puede ofrecer, a veces hay divergencias muy importantes y se generan pleitos terribles, porque el paciente esperaba algo y el médico le da otra cosa. Muchos de las demandas, los reclamos, eh, mm, eh, todas estas cosas, todos los pleitos que hay en la relación médico-paciente hoy, es porque el paciente tenía una expectativa diferente de lo que le dieron. Luego, también tengo que saber qué tan capaz es el paciente de contender con su enfermedad. Hoy en la época de enfermedades crónicas, los pacientes conviven con su enfermedad toda la vida y unos pueden convivir y otros no pueden convivir, no pueden contender con ellos. En la enfermedad crónica, lo que hace el médico más que prescribir es educar. El paciente tiene que saber qué hacer en diversas circunstancias. Entonces, ¿qué tan capaz es el paciente de contender con su enfermedad? Por ejemplo, un diabético que no sea capaz de seguir una alimentación apropiada, que no tenga capacidad para cuidar sus pies, para asistir a sus consultas, para estarse midiendo la glucosa, etcétera, va en una desventaja con la diabetes.
Entonces, si yo descubro que mi paciente no tiene esta capacidad, por razones diversas, económicas, intelectuales, etcétera, tengo que ver cómo lo ayudo más, cómo hablo con algún cuidador, cómo hablo con la familia, etcétera. Y luego de la competencia, también tengo que saber qué tan competente es el paciente para participar en las decisiones, porque obviamente los niños pequeños pues no son competentes para participar en las decisiones, los pacientes en coma, los pacientes con demencia, no son capaces de participar en las decisiones. Bueno, la metodología del diagnóstico es, vamos a decir, es parte de la complejidad en la práctica médica, cómo llegamos a un diagnóstico los médicos. Hay una tradición de aforismos que, bueno, se han utilizado para aprender o enseñar a hacer diagnósticos. Por ejemplo, este muy conocido que dice, no hay enfermedades sino enfermos. Las enfermedades no existen por sí mismas, existen encima de los enfermos. Y cada enfermo expresa la enfermedad de una manera diferente, según muchas variables que forman parte de cada persona. Entonces, no hay enfermedades sino otra dice, es de buena clínica agrupar todos los síntomas en un solo diagnóstico. Este es un problema que enfrentamos a veces. Los pacientes tienen síntomas muy variados, muy dispersos. Uno tiene catarro, pero tiene diarrea también y le duele la rodilla y todo esto junto. Pues una regla para llegar a un diagnóstico es tratar de ver si todo esto se relaciona entre sí, si forma parte de un mismo proceso patológico. Hoy ya sabemos que eh, el número de personas que tienen más de una enfermedad, esto que se llama comorbilidad, es muy grande, no es la excepción. Los pacientes, sobre todo los adultos con enfermedades crónicas, tienen varias enfermedades simultáneas. Esto contradice el anterior que dice se puede ser cacarizo y andar en taxi. Así se decía antes, en la época de los cacarizos. Tal vez los jóvenes no saben qué son los cacarizos. Eh, eh, en la época en que la viruela, la verdadera viruela, no la varicela, era común, mataba a mucha gente, pero en muchas otras les dejaba cicatrices en la piel, particularmente en la cara. Y esos cicatrices hacía que los llamaran cacarizos. Los cacarizos. Bueno, entonces se puede tener dos cosas al mismo tiempo. Esto quiere decir, está hablando de la comorbilidad a la que me refería yo antes. Esto lo dejó un alumno en el pizarrón. Todos los diagnósticos caben en un paciente sabiéndolos acomodar, porque también algunos colegas buscaban forzadamente cómo acomodar todo en un solo diagnóstico, a pesar de que no se, más bien porque no se quería aceptar que podía ser un cacarizo que andaba en taxi. Dice, cuando escuches galopar, piensa en caballos y no en cebras. Es el pensamiento epidemiológico. Claro que si tú estás en África y oyes galopar, tienes que pensar en cebras. Pero acá, si escuchas galopar, tienes que pensar en caballos. Este es de perogrullo. Las enfermedades comunes son verdaderamente frecuentes. Entonces hay que pensar en lo común, en lo común. Si tienes un hueco en tu vida, llénalo de amor. Si tienes un hueco en tu diagnóstico, llénalo de amibas. Eso, bueno,
en alguna época. Ahora ya las amibas ya no son tan populares, pero le desechábamos la culpa de todo, de todo. Escucha al paciente, frecuentemente sabe lo que siente. O sea, hay que creerle al paciente. Y en medicina, como en amor, no digas siempre ni nunca. No hay absolutos en medicina. Uno no puede decir, esto nunca ocurre en tal caso. No, no se puede. Esto siempre pasa en esta clase de problemas. Tampoco se puede. Y como dice, como en amor, tampoco te comprometas al siempre o al nunca. Bueno, son, no es metodología diagnóstica, pero son tips que pueden ayudar. Bueno, ¿cómo se maneja el razonamiento clínico? Hay dos sistemas, según algunos. El sistema uno y el sistema 2, así le han puesto nada más. El sistema uno es casi automático, casi ojo clínico. No hay ni que razonar, no hay ni que pensar. Nada más de ver, ya hace uno el diagnóstico. Los médicos tenemos un sesgo. Nos subimos al metro y empezamos a hacer diagnósticos en todos los que están ahí. Obviamente los que tienen algún rasgo que lo permita, pero hacemos diagnósticos simplemente por la simple inspección. Ese es el sistema uno. El sistema 2, ese sí es una consecuencia de un razonamiento. Yo me voy a referir sobre todo al sistema 2, pero el sistema uno es el ojo clínico. Uno se puede asomar a la sala de espera a ver quién está esperando y ahí se puede dar una idea de algún caso, por qué viene, simplemente por la facies, por la actitud, por la forma en que se sienta. Vayan ustedes a saber. Bueno, eh, algo que se llama el reconocimiento de patrones, también le llaman metodología de la Gestalt. La Gestalt es una teoría psicológica que toma el conjunto de lo que está manejando, o también de la tía Mini. La tía Mini es Mimi en las caricaturas traducidas, es la ratoncita Mimi. Entonces dicen que desde lejos, sin ver la cara de Mimi, desde lejos se puede decir, mira, ahí viene Mimi, por cómo se viste, por el moño, por la forma en que camina. Esa es la Gestalt, es este sistema uno. Bueno, y hay estas estrategias diagnósticas, las vamos a ver muy rápidamente porque no es el objeto de esto que ustedes se vuelvan expertos en hacer diagnósticos. Estas son. Entonces, una es la estrategia analógica, es decir, ¿qué tanto se parece lo que tiene este paciente a lo que dicen los libros? Sea que consulte yo los libros o que los tenga en la memoria. ¿Qué tanto se parece? ¿Qué tanta analogía hay entre las dos cosas? Lo que el paciente tiene se llama padecimiento. Lo que dicen los libros se llama enfermedad. La enfermedad es un artificio didáctico. Como les decía, la enfermedad no existe ontológicamente. No se puede decir, mira, ahí va una neumonía volando. Este, es un marco de referencia, es un concepto, es un constructo, la enfermedad. Lo que sí existe es el padecimiento, lo que el paciente tiene. Y ese puede ser un pedacito de enfermedad nada más, o puede ser un pedacito de enfermedad adornada con una serie de percepciones del paciente.
de preocupaciones del paciente, o pueden ser varias enfermedades simultáneas o varios pedazos de enfermedades simultáneas. Cuando los novatos que estudian medicina empiezan a ver pacientes, se desilusionan porque lo que leyeron en los libros no lo tienen los pacientes. Los pacientes no fueron a clase, no leyeron los libros, se enferman como quieren. Entonces, esta estrategia diagnóstica, que es la más común, la más obvia, es comparar lo que el paciente tiene con lo que dicen los libros. Analogía. También puede ser comparar este paciente que estoy viendo con uno que vi antes. Se parece mucho al que vi antes y ese tuvo tuberculosis. Entonces, pues muy probablemente también tiene tuberculosis porque se parece. Ese es el diagnóstico por analogía. Otra estrategia diagnóstica se llama estrategia exhaustiva. Como ustedes saben, el término exhaustivo no describe nada porque eso no existe. Exhaustivo es buscar hasta el último resquicio, todo absolutamente. Eso nunca es posible. Nunca es posible. Siempre se queda algo fuera. Pero de todos modos, así se le llama. Entonces, a los estudiantes novatos se les enseña esto. Busca en tu paciente todo, toma todos los datos, anótalos, explóralo de arriba abajo. No se te olvide hasta hacerle un tacto rectal y lo anotas. No te fijes si es importante o no. Tú anota todo. Ya en otro momento manejas los datos para ver cómo los interrelacionas. Pero de entrada es todo. De ahí surgen los famosos check-ups o chequeos. Vamos a hacerle de todo. Nunca se puede hacer de todo. Nunca se puede, pero bueno, vamos a hacerle de todo y ahí saldrá el diagnóstico. Esa es la estrategia exhaustiva. Otra es la estrategia algorítmica, que ahorita es de, eh, uso común, ¿no? Sobre todo a nivel de la informática. Entonces se genera un algoritmo, una serie de preguntas que se puedan contestar como sí o no, y de acuerdo con la respuesta se sigue un cierto camino. En fin, no es tan práctico para los médicos porque no somos buenos procesadores de algoritmos, no somos tan obedientes. Las máquinas sí, las computadoras sí, pero nosotros somos muy malos porque de repente queremos usar nuestro criterio y mi experiencia, en fin. Lo hizo Feinstein, un pensador que diseñó este algoritmo para cuando uno llega al semáforo. Entonces, tiene una caseta de entrada, que es esta que está aquí. Llega uno al semáforo y se pregunta, ¿está la luz verde? Si está, pues todavía se tiene que preguntar si la intersección no está ocupada. Aquí no se hace caso de eso, pero si la luz es verde y la intersección no está ocupada, pues siga adelante. Está la luz amarilla, la instrucción es vaya más despacio, haga nuevas decisiones cuando la situación cambie. En México, cuando debiera ser cuando la luz está amarilla, apúrate porque ahí viene el alto, ¿no? Está la luz roja, sí, pero si está usted en una situación de emergencia, podría pasarse el alto. Tiene usted un buen pretexto por si lo agarran, en fin, tiene que prever todas las alternativas. Otra estrategia es la secuencial. No hay que preocuparse por el diagnóstico final, sino vamos tomando decisiones
conforme se acumulan los datos. Por ejemplo, llega un paciente con hemorragia gastrointestinal vomitando sangre, más que preocuparse cuál puede ser el origen, lo que hay que hacer es meterle el tubo, hacerle una endoscopía, sin especular. La estrategia probabilística, hoy se puede, bueno, eso lo manejan mejor las computadoras, pero se puede hacer un diagnóstico probabilístico y entonces uno dice, de acuerdo con esto, usted tiene 75% de probabilidades de tener un cáncer o tiene 0,75 de cáncer. Y la estrategia hipotético-deductiva que se pretende que sea un parangón con el método científico para el diagnóstico, pero lo cierto es que no es exactamente así. Ya no me voy a entretener en esto porque vamos a brincar esto. Voy a dedicar un poquito de tiempo a la evolución del pensamiento clínico. Miren, si algo caracteriza a la profesión médica, es la forma de pensar de los clínicos. No tanto como meten una sonda, como eh, exploran el abdomen, como ponen un suero, sino la forma en que piensan. Creo que esa es la esencia de la medicina, por lo menos de la medicina clínica. Claro que hay médicos dedicados a la investigación, a la administración, a muchas otras cosas. Pero de la medicina clínica, la esencia es el pensamiento clínico. Y este pensamiento ha transcurrido a lo largo de la historia por muchas etapas que pensé que fuera interesante revisarlas, porque así podemos entender mejor cómo se adquirió tal complejidad. Entonces voy a mencionar algunas transiciones que ha tenido el pensamiento clínico, aquellas que signifiquen cambios conceptuales, porque transiciones pequeñas no las voy a mencionar. Tampoco me voy a preocupar en qué momento ocurrieron, con qué orden aparecieron, cómo se procesaron, quién las propuso, qué tan importantes son o qué dificultades supusieron. Nada más en qué consistieron estas transiciones. Bueno, una, supongo que los primeros médicos, digamos ya más allá de una etapa muy mágica, los primeros, lo que pretendían es menguar los síntomas. El paciente llegaba por dolor, por cansancio, por náusea, por mareo. Y seguramente lo que les preocupaba es cómo quitar ese dolor, cómo menguarlo, cómo disminuirlo. Esto tuvo un cambio muy importante cuando se identificó la historia natural de la enfermedad, que la historia empieza con factores de riesgo, después, bueno, en fin, todo una serie de pasos y cuando se identifica la historia natural de la enfermedad, ya no se trata solo de quitar los síntomas, sino de evitar que la enfermedad progrese. Este es un cambio muy importante. Luego, también supongo que originalmente era enfocarse al paciente, al presente. Y un cambio muy importante es tener una visión de futuro.
¿Qué le puede pasar al paciente a la larga? Y la predicción de lo que puede pasar pasó de una predicción mágica a una predicción científica. Hoy se puede estimar, al menos probabilísticamente, qué le puede pasar a un paciente. Hay toda una especialidad que se llama la futurología o la eh, ahorita les digo el otro nombre. Bueno, pero se puede hacer una predicción científica, la prospectiva, la prospectiva. Todavía a mí me enseñaron que cuando yo veía a un paciente, lo que tenía que saber era cuál era la causa de la enfermedad. Como ahora se dice que la delincuencia hay que atacar las causas, ¿no? Eh, ¿Cuál es la causa de la enfermedad? Porque si no ataco la causa, la enfermedad progresa. Si nada más ataco los síntomas, la enfermedad progresa. Y ahora lo que sabemos es que las enfermedades tienen muchas causas, simultáneas o sucesivas. De la causa de la enfermedad a la multicausalidad. Esto es complejidad. Esto es complejidad. Identificar los factores de riesgo. En alguna etapa se identificó las situaciones que podían suponer un mayor, una mayor probabilidad de desarrollar una enfermedad, sin saber por qué, simplemente una asociación estadística entre un cierto rasgo y la enfermedad. Debe haber pasado, por ejemplo, con el colesterol. Eh, Tener el colesterol alto significa un alto riesgo de que en el futuro tengas un infarto del miocardio. Entonces, se identificaron los factores de riesgo, pero la transición importante fue a tratar los factores de riesgo. Es decir, los factores de riesgo muchas veces ni síntomas dan, ni molestias dan, y el paciente no consulta. Ay, doctor, tengo un colesterol. No, no, no les molesta. Y ahora esos factores de riesgo son blancos terapéuticos. Hay que tratar los factores de riesgo, hay que modificar los factores de riesgo. En una época eran simplemente predictores, hoy son manipulables y ese es un cambio muy importante. De remediar o lamentar, anticipar es el verbo clave. Actuar antes, pensar antes, prepararse para lo que viene. Muchas de las acciones que hacemos hoy son tardías. Les destapamos las coronarias cuando el proceso empezó 20 años antes. Hay que actuar antes. Bueno, de la enfermedad individual, ya lo comentamos, la comorbilidad. Aquí tienen esta gráfica que según la edad, fíjese el número de trastornos o enfermedades que pueden tener las personas. Y si se fijan aquí, los de más de 80 años pueden tener 8 enfermedades simultáneas. Ya se imaginan que como está el sistema de salud o nuestra forma de abordar, necesitarían 8 especialistas peleándose entre ellos cuál es más importante, y uno dándole una medicina y el otro dándole otra que se contraponen, en fin, es un problema, es un problema. De curar o prevenir la enfermedad, administrar la enfermedad ahora administrar la enfermedad. Las enfermedades crónicas no son curables. Digo, hay excepciones, pero no son curables, son para toda la vida. Entonces, lo que hay que hacer es administrarlas.
que no evolucionen, al menos no evolucionen muy rápido, que no se compliquen, que se controlen, que se puedan atender las contingencias inmediatamente que se descubran. Eso equivale a administrar la enfermedad. Entonces, ahora las enfermedades crónicas se administran. Lo que originalmente eran los objetivos primarios de los médicos, diagnóstico, pronóstico y tratamiento, pues ahora hay complementarios. Ya decía yo, identificar expectativas, necesidades, prejuicios, creencias, fobias, competencias. El paciente llega a la consulta con prejuicios, creencias y fobias, temores, y no puede uno menospreciar estas percepciones. No lo puede uno menospreciar, hay que tomarlas en cuenta. De la atención presencial a la atención a la distancia, esto hizo explosión con la pandemia, pero desde mucho antes viene. De la atención directa a la atención mediada. Es decir, siempre la atención de los médicos ha sido mediada por enfermería, en los hospitales, por ejemplo. Pero ahora en los hogares, mucha gente tiene un cuidador o un familiar que se encarga de apoyarlo, y los médicos hemos tenido que aprender a aprovechar este mediador. De la vigilancia personal, ver al paciente, a vigilar solo indicadores. Yo no necesito verte, nada más quiero saber periódicamente cómo anda tu presión arterial, me mandas por un WhatsApp, cómo anda tu hemoglobina glucosilada, cómo está tu circunferencia de la cintura, cómo anda tu peso, y yo con eso te puedo ya dar algunas sugerencias. De competir con la tecnología. Durante mucho tiempo cometimos ese error de competir contra la tecnología. Y la tecnología nos ganó en muchas cosas, en muchísimas. En otras no, pero nos ganó. Hasta que entendimos que más bien lo que había que hacer es aprovechar la tecnología, no competir con ella, porque tienen naturalezas diferentes. De informar, usted tiene esto y tiene que tomar esto, a comunicar y educar. También lo fuimos aprendiendo. De ordenar, hay pacientes que hasta les gusta que les den las órdenes y obedecerlas, a realmente aconsejar, sugerir y convencer. De estereotipar el pronóstico a individualizarlo, porque estereotiparlo, ustedes verán que se usa mucho pronóstico incierto. ¿Qué dice eso? Pronóstico depende de la certeza diagnóstica. ¿Qué dice eso? No dice nada. Bueno, de identificar la enfermedad a explicar la enfermedad, de seleccionar la terapéutica a construir la terapéutica. En alguna época era de un catálogo, había que escoger cuál es el medicamento que le toca a este paciente. Hoy, de acuerdo con las características de cada paciente, hay que construir la terapéutica apropiada para él. De buscar la panacea durante mucho tiempo se buscó, hasta entender el efecto placebo, que es una maravilla, es un misterio absoluto. Se ha avanzado, pero todavía es un misterio. Todavía no entendemos cómo un mismo medicamento o una misma sustancia, porque eh, sube la presión a los que la tienen baja y baja la presión a los que la tienen alta. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible?
de ordenar medidas a vigilar el autocuidado. Hoy, la Organización Mundial de la Salud considera que el recurso más importante para la salud es el autocuidado, lo que cada paciente o cada persona haga por su salud. Y ahora para los médicos hay que vigilarlo nada más, de prescribir y obligar a recomendar, sugerir, empoderar y educar. De oír y registrar a escuchar y comprender. Hay una diferencia entre oír y escuchar. Oír es un acto pasivo, es simplemente que el sonido entra por el oído y se registra en el cerebro. Escuchar es un acto psicológico, activo, que tiene que ver con poner atención, que comprenderlo, recordarlo e interpretarlo. De fármaco único, yo cuando estudié, ¿cuál es el tratamiento de la tripanosomiasis? Pues este fármaco. Hoy los tratamientos son fármacos múltiples, diversos, complejos, en ciclos. De repente tomas tres, dejas descansar un tiempo. Así se ha curado la leucemia infantil, así se ha curado por ciclos de tratamiento. Bueno, entonces voy a resumir lo que acabo de decir muy brevemente y ahí me detengo por si hay alguna participación de ustedes. Bueno, ¿cuáles son los discernimientos que han ocurrido en la evolución del padecimiento, del pensamiento clínico? Bueno, ir más allá del tiempo presente, anticiparse, considerar la multicausalidad, el enfoque probabilístico, la probabilidad de que ocurra un cierto fenómeno, la diferencia entre enfermedad y enfermos, el aprender a escuchar, el leer a los pacientes. De hecho, escucharlos es parte de leerlos, pero explorarlos es leerlos. El pensamiento anatomoclínico, la adecuación del pronóstico, considerar qué tan competente es el paciente, sus prejuicios y creencias, las demandas y las necesidades distinguidas, los roles del paciente, cómo participa el paciente en su atención, eh, los mecanismos para que se enfermen y para que se generen los síntomas, la asociación o la coexistencia de enfermedades, cuál es el papel de la tecnología, cómo manejar algorítmicamente la atención médica, la visión desde la complejidad, que es lo que estamos tratando de ilustrar aquí, cómo construir la terapéutica, reconocer el placebo, tomar en cuenta lo que el paciente espera y tomar en cuenta las fobias y temores. Bueno, ahí me detengo y si alguno de ustedes quiere tomar la palabra o hacer alguna pregunta, sugerencia, reclamación, es el momento. Gracias, doctor. Bueno, ¿ya escucharon? ¿Alguien quisiera participar? ¿Comentar algo? Sí, Buenos doctor. días. Adelante. Doctor Fabio. Bien. Buenos días, mucho gusto. No, qué pena no encontré la señal de levantar la mano. Eh, No se- Gracias, doctor Alberto. Una, ha sido una conferencia muy interesante. En alguno de sus libros, usted propone una forma de enseñar la medicina. Y cuando lo oigo hoy a usted que nos habla que la enfermedad no es una entidad ontológica como tal, igual la muerte tampoco es una entidad ontológica, la medicina se ha dedicado entonces a enseñarnos sobre fantasmas, ¿sí? Porque realmente son dos cosas inexistentes. Entonces es muy interesante el planteamiento suyo de cómo enseñar a que quien está aprendiendo, eh, digámosle, aprenda con base en la experiencia que va recurriendo. Usted lo menciona que el estudiante se frustra o el recién egresado. Bueno, de pronto también a mí me pasó que cuando estaba yo haciendo mi ejercicio rural acá en Colombia, los primeros pacientes no
los tenía que sacar porque no cumplían con los algoritmos que yo había aprendido de lo que era en ese momento la malaria, porque yo estaba trabajando en la costa pacífica. Entonces se me pasaban porque pues yo decía, yo aprendí que la malaria era esto, pero este no tiene esto, ¿sí? Y un día el portero del centro de salud me dice, ¿usted ya olió el paciente? Le dije yo, ¿y por qué olerlo? Porque el que tiene malaria huele a malaria, pero eso no está en los libros. Ah, Entonces, interesante ver cómo debemos ir y en el campo en que yo trabajo, que es en la medicina paliativa, es donde más se puede aplicar esto, porque en la medicina paliativa perdemos todos los algoritmos que hemos aprendido del ser sano o del ser saludable, porque lo que tenemos es una persona que queda después de una cantidad de daños. Entonces, eso nos obliga a nosotros a aprender una nueva medicina, porque es una persona que está padeciendo, como usted lo dice, no es una enfermedad, sino un padeciente el que está refiriendo y es donde nosotros debemos empezar a entender la medicina como un proceso más allá de la interdisciplinariedad, sino como algo mucho más complejo. pues Gracias. muchas gracias, Eric. Muy interesantes reflexiones. En efecto, sí son fantasmas, pero son marcos de referencia. Es decir, la enfermedad es un marco de referencia y la muerte también es un marco de referencia. Así que le agradezco su comentario. ¿Quién más? Creo que Lalo, ¿querías decir algo? Sí, cuando estaba hablando sobre, creo que era sobre la anticipación, eh, yo quería comentar una frase que es una frase coloquial que es muy, muy citada, y sobre todo porque tiene que ver como los estilos de vida y claro, ahora la multicausalidad. Cuando dicen, y sobre todo cuando uno sabe ahora que hay, no sé, una carga genética familiar sobre ciertas enfermedades crónicas y que no se modifican los hábitos, muchos pacientes o muchas personas más bien, porque todavía ni siquiera tienen el diagnóstico, lo que justifican algunos de sus hábitos son diciendo, pues de algo me he de morir, ¿no? Entonces los hábitos se mantienen ahí, pero creo que tiene que ver con ese aspecto de la anticipación, la multicausalidad, porque pues esto se convierte muy en este terreno de lo probabilístico. Se sabe que hay, no sé, una carga genética, no sé, de hipertensión o de cuestiones cardíacas o de cáncer, y los hábitos dicen otra cosa porque contradicen esa probabilidad. Es más, lo hacen quizás más probable que puedan aparecer. Y luego surgen quizás casos atípicos, ¿no? Donde todo indica que es altamente probable que aparezca, no sé, una diabetes por las cuestiones de la dieta, del no hacer ejercicio, los hábitos de sueño, y resulta que hay pacientes que no lo tienen. Y lo que yo estaba pensando era que esos casos ahora atípicos, cuando no aparece la enfermedad, como dentro de este marco de la clínica, si eso se está abordando, se está estudiando, de qué manera se puede estudiar, si es que se puede estudiar, porque usualmente es enfocarse sobre los casos, digamos, donde ya se desarrolló ese padecimiento y sobre todo eso, esa frase coloquial que es la que ahora me resuena mucho de algo me he de morir, pensando en como que hay una cierta valentía en encararlo sin modificar todo ese estilo de vida. Esa era un poco mi pregunta, comentario. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Pues también es un poco una resignación, ¿no? No voy a luchar contra las circunstancias adversas, porque de algo me he de morir, ¿no? Creo que también podría tener esa acepción, ¿no? Este, ¿Cómo los problemas, digo, nosotros manejamos números de pacientes, es decir, por la salud pública maneja números de pacientes. Entonces, se enfoca
en la parte central de la curva de Gauss. Mm, Y y los extremos, pues no juegan. Pero la verdad es que ahí hay muchas cosas importantes, ¿no? En esos extremos, pero han sido un poco marginados bueno, por razones económicas obvias, ¿no? Pero también uno ve que en los extremos de la curva de Gauss están los genios, por ejemplo, ¿no? ujú. Bueno, ¿alguien más? Estaba hace rato el doctor José Manuel, no sé si quiera hablar Adelante. todavía. Sí, estaba su manita. Sí, Ya se arrepintió, yo creo. seguramente. Doctor José Manuel, O se aburrió y se fue. se cansó de esperar. Bueno, pues ya no. Perdón, ¿podría intervenir a comentar algo? Sí, Adelante. Como decía el doctor Vizcaya, cómo intervenir esos pacientes con esas complejidades y acorde a lo que le oía el doctor Alberto, pues un paciente nos llega a nosotros en esa modalidad que tenemos de comparar un paciente frente a lo que dice el libro, frente a otro paciente que llega enfermo, también encontramos pacientes que llegan creyendo tener algunos padecimientos y dada la cantidad de información a la que tienen acceso, pues obviamente a uno lo ponen como en calzas prietas para saber si lo que le está diciendo a uno es prácticamente leyéndole lo que leyó en Google, ¿sí? Diciéndole lo que llegó para que uno le haga el diagnóstico y empieza uno a tener que definir qué es lo que tiene, qué es lo que siente realmente el paciente y qué es lo que cree que tiene el paciente, qué es lo que cree el que tiene. Entonces ahí es donde se debe abusar más esa manera de interlocutar con él para poder realmente orientarlo bien, porque es frecuente para mí que los pacientes lleguen con una información y lo que quieren es que yo les asevere que lo que ellos leyeron es lo que ellos tienen, cuando a veces son muchas las complejidades que están alrededor de lo que está padeciendo. Sí, ese tema es muy interesante porque tiene muchas variantes. De hecho, yo tengo un librito que se llama Pacientes que no tienen nada. La conclusión de ese librito es que no hay pacientes que no tengan nada porque simplemente hasta los hipocondríacos pues lo que tiene es hipocondriasis, así que no puede decir que no tiene nada. Los simuladores, pues no puede uno decir que están totalmente sanos mentalmente, etcétera. Entonces, hay muchas variantes de pacientes o de pseudopacientes, vamos a llamarle así. De hecho, hasta hay un cuestionamiento si los que no tienen nada se deben llamar pacientes. Si las personas, si hay pacientes sanos, pues, si hay. Yo creo que sí, porque paciente es un individuo, bueno, hay muchas definiciones, pero una es un individuo que entra en contacto con un sistema de salud. Eso es un paciente. Entonces, por ejemplo, quien va a vacunarse, supuestamente sano, es un paciente que se va a vacunar. Quien se va a hacer un examen médico para un trabajo o para entrar a una universidad o para que entre a un gimnasio a hacer ejercicio, se supone que es una persona sana, pero ya es un paciente porque va a hacerse un examen médico. Para eso decir, por lo menos es una de las acepciones de paciente. Entonces, hay muchos pacientes sanos, llamémosle, o con enfermedades diversas. Hay una enfermedad social que probablemente es una
de las más frecuentes ahorita en el mundo, que se llama soledad. Muchas personas lo que tienen es soledad, muchas. De hecho, en algunos países ya hasta hay un ministerio de la soledad. Entiendo que en Gran Bretaña y en Japón ya hay ministerios de la soledad para tratar, para dar tratamiento a la soledad. Entonces, las variantes de lo que afecta a los pacientes son muy amplias, ¿no? Y este que lee el Google y eh, no sé si se imagina las enfermedades o se sugestiona con que las tiene o quiere sacar provecho de lo que leyó, pues ya es un individuo un tanto anormal. Y como dice el doctor Eric, lo que hay que hacer es realmente tomarlo en serio y platicar con él lo más amplio que se pueda, ¿no? ¿Alguien más? Muchas gracias. Al contrario. Me dice el doctor José Manuel que falló su micrófono Ah, y le pone una felicitación al doctor Lifshitz, que como siempre nos presenta temas no solo interesantes, sino de un entendimiento sencillo. Le envío un fuerte abrazo y mis mejores deseos para estas fiestas. Muchas gracias, doctor. gracias, también un abrazo. También un abrazo. Doctor, si tiene ese librito que que acaba de comentar, ¿El este, libro? ajá, y Sí. si lo tiene de manera digital o me dice dónde lo puedo ver para que me lo preste No, no, no lo tengo digital, tengo en papel. pero, puedo tener la versión. eh, es que para concursar estos libros hay que presentarlos de manera digital, Ujú, pero todavía no bien estructurados, ¿no? sí, Entonces, pues debo de tener por ahí la versión digital todavía no bien hecha, pero ujú. sí, como no, te la mando. Sí, me las Te la comparte para que mando. yo se las Sí, pueda sí. compartir. Y el libro, pues está a la venta, pues está a la venta, así se llama, pacientes que no tienen nada. Hay por ahí otra manita. Sí, Hugo, por favor, doctor Hugo. Sí, Hugo, gracias, doctor Alberto Lifshitz. Pues para empezar, me sumo a las felicitaciones y al agradecimiento de su plática, muy interesante, muy enriquecedora, abre el panorama, por ejemplo, para quienes no somos médicos, nos permite tener una comprensión, ¿no? Por ejemplo, la próxima vez que vayamos a consulta, la complejidad en la que se enfrenta, ¿no? Un médico cuando nos ve, ¿no? Como pacientes. Mi pregunta, comentario, tiene que ver más que nada con este último reflexión que nos comparte, y en particular me llama la atención que utiliza la palabra normal cuando nos está mencionando esto de que hay gente que se llega a sugestionar, todo esto. Entonces me hizo ruido esa palabra de la normalidad, independientemente de si podemos estar de acuerdo o no, aceptando esta idea de lo normal. este, me hace ruido porque mm, pensando, cuando lo estaba escuchando en su plática, pensaba yo por ejemplo, gente que tiene algún padecimiento que no se quiere tratar, ¿no? Por ejemplo, alguien que tiene cáncer y que dice, yo no quiero enfrentarme a estos dolores por la radiación o algún tipo de tratamiento que le debilite, que le cause dolor, molestia, alguna cirugía que no quiere enfrentar. Entonces me llama la atención esa idea que me surgió su plática, y al final cuando usted menciona de gente que podría no ser tan normal, este, ¿qué pasa, por ejemplo, con alguien que decide no tratarse una enfermedad si es una persona normal o es una persona anormal? Nos utilicemos esa palabra, ¿no? ¿Qué tanto es anormal que una persona diga, yo no quiero? muy bien, no, creo que el punto es muy interesante. Bueno, primero, eh, entiendo que no todos los que están aquí son médicos, pero todos son pacientes.
actuales o potenciales. Todos somos pacientes. Así que el interés, ahí está. Bueno, el concepto de normalidad es todo una discusión. ¿Qué es lo normal y qué es lo anormal? Los médicos somos medio mañosos y hemos considerado que la normalidad es un criterio estadístico, pero no es el mejor criterio, ¿eh? No es el mejor criterio. El que se sale de la regla, de la norma general, es el anormal, pero no es correcto. Hay muchas otras formas de verlo. ¿Qué tan normal es que una gente se niegue al tratamiento radioterápico o quimioterápico? Primero es su derecho. Él, si es competente y tiene toda la información, tiene derecho a negarse. Si no es competente o no tiene toda la información, ahí sí habría que cuestionarlo, ¿no? Como ustedes saben, la ética principalista, que es una de las más eh, utilizadas hoy en día, habla del principio de autonomía, que dice, yo tengo como paciente el derecho de decidir si le entro o no le entro, pero las limitaciones para ejercer el principio de autonomía son, primero, que sea competente, porque no se puede decir que una gente con demencia o en coma o un bebé son competentes. Y segundo, que tenga toda la información pertinente y esté libre de coerción, que esté libre de coerción. Entonces, si tiene todo eso y toma la decisión, es perfectamente respetable. Es su, su, su deseo y en la medida de lo posible hay que respetarlo y apoyarlo. Claro, hay que darle toda la información, eso es clave. Hay que darle toda la información. No vaya a ser una información sesgada. Si tú le dices a un agente, este, bueno, lo que procede es quimioterapia, pero la quimioterapia es terrible, ¿eh? La quimioterapia, eh, sufren. Ahí ya no hay una decisión libre, ¿no? Decirle, bueno, las probabilidades de que si tenga náusea, vómito, se le caiga el pelo, pues son tales, pero digamos es transitorio. En fin, hay formas de darles la información para que puedan tomar la decisión informada. Y derivado del principio de autonomía está el consentimiento informado. Esto de que el paciente, por ejemplo, a un paciente hay que amputarle la pierna porque está gangrenada, eh, se le explica exactamente y el paciente firma consentimiento informado, válidamente informado. Entonces, son variantes de la autonomía, que es un poco lo que traía esa consideración. No respondí lo de la normalidad más que de una manera tramposa, pero nosotros así manejamos la normalidad. Muchas gracias, gracias. ¿Alguien más? Ahorita de lo que comentaba Hugo y usted, doctor, se me vino a la mente. En su casa tenemos el caso de uno de mis hermanos que es obeso 3 o no sé qué, en qué clasificación está. Tiene mucho peso y tiene problemas de varices y no puede caminar bien. Se le ha informado todo lo que tiene y él está consciente, pero no se quiere someter a ningún tratamiento para bajar de peso, precisamente porque él dice que si entra a una cirugía o algo, él siente que no, que se va a morir en la cirugía. Y ese es el asunto con él. Claro.
Pues no, no es fácil, digo, Ujú. también él tendría derecho a negarse, pero nada más que se viene informado. ¿Qué probabilidades verdaderas tiene de morirse en la cirugía? ¿No? Sí, Hoy en día, pues ya no es tan seguro que se vaya a morir. exacto. Por supuesto que por su obesidad mórbida, pues sí tiene un poco más de riesgo que una gente que no tenga tal obesidad, pero de que haya una altísima probabilidad de que se muera, no, desde luego que no. Pues la cirugía bariátrica se Mm, hace en ese tipo de personas. Ahí es donde se hace, ¿no? sí, Así, tal vez no tiene la información estadística, digamos, apropiada para tomar la decisión. Y si aún así teniéndola, pues él se niega, pues también hay que respetarlo porque es un individuo competente y adulto que pues tiene ese derecho. claro. Sí, de hecho nosotros hemos platicado con él y él lo manifiesta así. Es que mi temor es este. Bueno, sí, entiendo el temor, pero cualquiera que se va a someter a una cirugía, pues también tiene un poco ese temor, un Sí, poco, claro. a cualquier cirugía. Sí, Tiene un poco ese temor. Pero, ¿qué probabilidad verdadera hay de eso? claro. Trabajaremos en eso. Bueno, Gracias, doctor. ándale. Doctor, Perdón, perdón, aprovechando esto que comenta doctora Rosy, sí, eh, y con base en los lineamientos del doctor Alberto, es hasta dónde como equipo de salud que vigila la enfermedad no le hemos dado la información de otro tipo de disciplinas que pudieran ayudarlos en la parte conductual, en la parte de ejercicio. O sea, porque la obesidad es un problema multicausal, ¿sí? Y la propuesta de una cirugía bariátrica es muy, digámosle, en el lineamiento organicista. Entonces, ahí donde se propone el trabajo del equipo de salud como en el pensamiento complejo, donde si este paciente no quiere aceptar la cirugía, vamos a ver si a través de no sé, un musicoterapeuta, un reflexiólogo, alguien que haga medicina oriental, podemos inducirlo o cambiar ese problema que tiene, no necesariamente con la cirugía. Pero desafortunadamente nuestros modelos de salud llegan es hasta lo que nuestros algoritmos dicen. Entonces la invitación es, ¿qué posibilidades hay de darles más elementos de juicio, más información? Porque hay muchas otras cosas. Yo creo que todos nos hemos topado por la parte mía como médico, que resulta que un paciente dice, no me voy a hacer tratamiento para el cáncer, y yo le digo, yo pienso se va a morir y un año, 2 años, 3 años después me lo encuentro todavía vivo, acorde a una serie de tratamientos a los que él ha recurrido, que yo no lo conozco de la medicina, pero que desde otro tipo, sí, como decía el doctor Alberto, complementario, sí, se tienen otros conocimientos que todavía nosotros no los logramos comprender. Claro, claro. El problema de la cirugía, perdón, de la obesidad mórbida, para que se resuelva una enfermedad mórbida con los abordajes convencionales, pues tiene que pasar muchos años. Eh, digo, algún día hay que empezar, pero sí tiene que pasar muchos años. Por eso es que esos casos son los que luego se someten a cirugía bariátrica o ahora los nuevos medicamentos que tienen algunos efectos en obesidad mórbida, ¿no? Pero tiene razón en que las alternativas son múltiples y la verdad es que no solo hay que escoger una, sino que hay que escoger una combinación de alternativas para poder eh, tener éxito, ¿no? Pero digamos, su aprehensión es en relación con la cirugía bariátrica, sí, lo sí, entendí del sí, planteamiento que hizo Rossi. sí, doctor.
Así es. Bien. ¿Alguien más? Pues yo creo que hasta ahí le dejamos. Yo tengo mucho material, pero ya los cansé. Entonces, creo que hasta ahí lo dejamos. Y pues con esto se clausura, ¿no? ¿Quién va a clausurar? Lalo, ¿tú vas a clausurar? Usted, doctor. ¿Yo clausuro? Sí, ¿Qué? ¿Nos ponemos de pie o qué? como usted guste. Bueno, pues con la representación que me otorgan, me permito clausurar estas jornadas de complejidad y medicina, en las cuales creo que hemos eh, hecho acopio de más gente interesada en el tema. Todavía no formamos una masa crítica, todavía estamos muy lejos de eso, pero, pero podemos conformar o ya, de hecho, ya existe una cierta confraternidad que nos permite eh, pues avanzar en esto. Yo soy un neófito en complejidad. Aquí he ido aprendiendo algunas cosas y pues estoy convencido de la importancia de esto. Así que, bueno, ya sin más palabrería, declaro clausuradas las jornadas. Les deseo a todos que sean muy felices y nos seguimos viendo periódicamente. Rosy es nuestro enlace entre todos y ya veremos qué más podemos hacer juntos. Muchas gracias, doctor. Y agradecemos a todos y a todas las asistentes y queremos pues invitarlos a que estemos atentos al próximo año que estamos pensando abrir el diplomado y ojalá tengan la oportunidad de inscribirse para continuar con estas charlas tan interesantes. Lalo, Muchas Vicky, gracias. Pues me sumo a los buenos deseos, que estén muy bien, felicidades, que pasen bien las fiestas que se avecinan y que esperemos que el próximo año no sea tan raro como este año 2025. Y pues también les agradezco, han sido unos momentos, unas pláticas bastante interesantes. Creo que los equipos interdisciplinarios pues siguen en marcha en pro de seguir haciendo investigación y pues estos espacios son muy valiosos porque justo nos permiten hacer discusiones muy amplias y retroalimentarnos unos a los otros. Así es que pues les agradezco mucho el interés y todo el tiempo que se han tomado y pues esperamos que el siguiente año podamos pues sí lanzar la siguiente sesión del diplomado y con gusto estaremos pues volviéndonos a conectar y a seguir compartiendo y aprendiendo. Muchas gracias. ¿alguien quisiera comentar de los asistentes algo? Muchas gracias por la invitación que me han hecho. He podido participar ya en algunos de ellos y ha sido muy enriquecedora. Yo estoy haciendo el doctorado en pensamiento complejo y esto me ha servido muchísimo en mi conformación de mi proyecto de tesis porque afianza mucho más lo que yo pienso en el manejo de lo que hacemos en medicina, en cómo debemos pasar de la interdisciplinaridad a la transdisciplinaridad. Y todos estos conocimientos que he adquirido me han servido mucho y estoy pensando, doctora Rosa, en hacer parte del diplomado del próximo año. Eso sería muy bueno, muy interesante. Igual a los demás, también los invitamos a que se inscriban. De verdad que no se van a arrepentir, es un diplomado muy, muy bueno, muy, muy bueno, con gente muy, capacitada y además siempre disponible a cualquier duda que tengan, preguntas, y no solamente durante las charlas, sino posteriormente pueden preguntar directamente con ellos, platicar con ellos.
Muchas gracias, Muchas doctor gracias Fabio. y feliz Navidad a todos. Gracias, igualmente. ¿Alguien más? Doctora Verónica, doctor Manuel. Muchísimas gracias, Rosy. Y pues espero la información del diplomado. Claro que sí. Gracias. Gracias. Buen día. Buen día. Doctor César. Doctor César. Pues agregar nada más que muchísimas gracias por la oportunidad de estar en estas sesiones y pues sí ansioso de que el próximo año ojalá pueda abrirse el diplomado para hacerlo ya un poquito más formal y claro que aprender con todos ustedes. Muchísimas Gracias, doctor. Doctor José Emilio, que también está esperando el diplomado. Pues les agradezco mucho la invitación. Yo admiro mucho al doctor Lifshitz. Eh, no tuve la oportunidad de completarlo la ocasión anterior, pero creo que es una gran oportunidad para unir diferentes campos del conocimiento. Entonces estoy esperando con mucho gusto el diplomado. Muchas felicidades por las pláticas. Feliz Navidad a todos. Espero verlos el siguiente año. Feliz Navidad a todos. ¡Feliz Navidad! Gracias. Acá estaba Gracias, Emilia viendo la plática también. Ah, muy gracias. bien. Qué lindo, felicidades. Sí, pues muy bien. Hugo, ¿quisieras comentar algo? No, pues también muchas gracias por todo y me da mucho gusto coincidir con todos ustedes, ¿no? Aunque esté siendo virtual, pues como dice el doctor Lipschitz, ya hay una confraternidad entendida como esto, ¿no? Una fraternidad de quienes estamos aquí reconociéndonos, encontrándonos y compartiendo conocimiento, ideas, comentarios desde nuestras diversas disciplinas. Muchas gracias, siempre es muy enriquecedor y muy valioso tener la oportunidad de escucharles y aprender de ustedes. Gracias. Gracias, Hugo. Eric. No, pues felicitarlos a todos por este gran esfuerzo. Estas jornadas, creo que, digamos, en las que pude acompañarlos, me parecieron bastante interesantes y creo que, digamos, también ha servido como un espacio donde han empezado, digamos, a converger, ¿no? Digamos, nuevos participantes y personas, ¿no? Pues de este lado, pues cuenten con, digamos, con todo el apoyo y esperamos con gusto, digamos, la nueva convocatoria, ¿no? Del siguiente seminario. Un abrazo y felices fiestas a todos. Y doctor Dipsit, felicitarlo. Es una plática bastante interesante, ¿no? Siempre es un gusto, digamos, poderlo escuchar. Muchas gracias, Eric. Y ya. Doctor Lipschitz. No, pues nada más, de veras, felices fiestas y feliz año. Y nos vemos pronto, cuando nos convoque nuestra capitana. Muchas gracias, doctor. Bueno, entonces esto sería todo. Felices fiestas, un gran abrazo, pásenla bien. Tomen, pero no mucho. ¿Y qué más les puedo decir? Cuídense. Eso, cuídense. Pues Cuídense. gracias. Y nos vemos el siguiente año. Que estén muy bien. Gracias Así por Hasta será. todo. luego. Cuídense Luego. mucho. Hasta luego.